Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un tema que, aunque doloroso, es urgente visibilizar: la exclusión y desplazamiento que han sufrido las comunidades indígenas en Colombia, más específicamente de los Aguamayásker. Así es, a pesar de ser una de las comunidades más afectadas por el conflicto armado, su situación sigue siendo ignorada por gran parte de la sociedad. Hoy contamos con dos expertos que nos ayudarán a entender mejor esta problemática. Tenemos con nosotros a Juan Esteban Naranjo, antropólogo especializado en comunidades indígenas, y a Miguel Ángel Martínez, sociólogo con amplia experiencia en exclusión social. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder compartir con todos los oyentes el recorrido histórico de esta comunidad. Es impactante cómo la comunidad que ha vivido en su territorio por siglos ahora lucha por lo más básico: agua, comida y seguridad. Es una muestra de cómo el conflicto armado ha fracturado no solo la tierra, sino también su identidad. Totalmente de acuerdo. Además, creo que es importante resaltar cómo esta exclusión no es solo un problema de ellos, sino de toda la sociedad. Si no actuamos, estamos perpetuando un sistema que ignora a quienes más lo necesitan. Para empezar, Juan Esteban, ¿podrías decirnos quiénes hacen parte de esta comunidad y en qué lugar se encuentran ubicados? Con mucho gusto. La comunidad indígena Aguamayásker es un pueblo indígena que se encuentra en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador, específicamente en la zona del resguardo indígena Agua de Ricaurte en Colombia y en la provincia de Carchi en Ecuador. Estos forman parte de la familia lingüística Barbacoa y se denominan Inca Agua, que significa gente de la montaña o gente de la selva. También hay una presencia de la comunidad Agua en el departamento de Putumayo, específicamente en territorios como Mocoa, Puerto Asis, Valle de Guasmes y demás municipios dentro de Colombia. Pude recopilar unos datos más específicos sobre la población. La comunidad Aguamayásker está compuesta aproximadamente de 23.000 personas distribuidas en 160 comunidades. El desplazamiento forzado ha provocado que la comunidad haya sido una de las más afectadas por el conflicto, valga la redundancia, en Colombia, con un alto número de desplazamiento interno. En el territorio, el gobierno le ha otorgado aproximadamente 239 hectáreas de tierra a 17 familias desplazadas en el departamento del Putumayo. Las condiciones de vida de la comunidad enfrentan altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, como vivienda, educación y servicios públicos. ¿Cómo llegó esta comunidad a la situación de exclusión? La comunidad Agua ha llegado a una situación de exclusión y vulnerabilidad debido a una combinación de factores históricos, sociales, económicos y políticos. Han sufrido históricamente por la colonización, la explotación de sus tierras y más recientemente por el conflicto armado en Colombia. El desplazamiento forzado, la pérdida de tierras y la violencia han fracturado su tejido social y cultural. Aunque hay medidas de reparación como la entrega de tierras, programas de reubicación, la comunidad sigue enfrentando desafíos enormes para sobrevivir y mantener su identidad. Eso es cierto, además de que esta exclusión que se presenta es multidimensional. Por un lado, tenemos falta de acceso a servicios básicos, ya sean el agua potable, la educación o salud, mientras que por el otro enfrentan discriminación por su identidad étnica, lo cual prácticamente limita su participación en la vida económica y política del país. Además, la violencia y el desplazamiento han debilitado su capacidad para poder preservar su cultura y tradiciones dentro de nuestra sociedad. Es impactante cómo una comunidad que ha vivido en su territorio por siglos ahora lucha por lo más básico como el agua, la comida y la seguridad. Es una muestra de cómo el conflicto armado ha fracturado no solo su tierra, sino también su identidad. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que es importante resaltar cómo esta exclusión no es solo un problema de ellos, sino de toda la sociedad en general. Si no actuamos, estamos perpetuando un sistema que ignora a quienes más lo necesitan. Según la ENUE de 1974, señala cómo los lazos sociales se han ido fracturando.
apartando poco a poco a personas que no tenían estos derechos y deberes como ciudadanos, siendo situaciones que hoy en día se presentan, como en el caso de los Agua, que por el simple hecho de ser indígenas, sus derechos terminan siendo negados. Claramente no todos los indígenas son excluidos por el hecho de ser pobres. Muchas personas vinculan directamente la pobreza con la exclusión, pero debemos tener en cuenta que no necesariamente una depende de la otra. La pobreza se refiere principalmente a la falta de recursos económicos para satisfacer aquellas necesidades básicas, como lo mencionábamos anteriormente, que era el agua, la vivienda, la alimentación. En cambio, la exclusión social es un proceso más amplio que incluye la falta de acceso a derechos, oportunidades y servicios. Además de la discriminación y la marginación, ¿cómo se aplica esto a la comunidad Agua? Esa es muy buena pregunta, Juliana, ya que en el caso de los Agua no son pobres en términos económicos, sino que estos también son excluidos por su identidad indígena, a lo cual, pese a ser ayudados actualmente por el gobierno inicialmente, poco a poco fueron dejados de lado por nuestro sistema. Los Agua, como otros pueblos indígenas, han enfrentado discriminación por su identidad cultural. Según un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el 45% de los indígenas en Colombia han sufrido algún tipo de discriminación, ya sea racial o étnica. Dentro de la exclusión social que vive esta comunidad, ¿podemos mencionar algunas dimensiones de esta? Por supuesto que sí, Juliana. Para aclarar este punto, mencionaremos algunas de las causas más críticas en las que se encuentra nuestra comunidad Agua. Una de las más importantes sería la económica y la falta de empleo y recursos, ya que los Agua dependen principalmente de las actividades tradicionales, como la agricultura de la subsistencia, la caza y la pesca. Sin embargo, la pérdida de territorio debido a la deforestación y la expansión de cultivos ilícitos llevan a estos a que se produzcan menos dinero y menos ingresos para ellos. Y la minería ha limitado su acceso a recursos naturales. La parte social. Aquí entraría la discriminación y la estigmatización. Se manifiesta en el retrato desigual de servicios públicos, educación, empleo, transporte, etc. El conflicto armado en Colombia ha llevado a la estigmatización de los Agua, quienes a menudo son acusados falsamente de colaborar con grupos armados. Esto ha resultado en desplazamientos forzados y desintegración de sus comunidades. La falta de inversión en salud y educación en sus territorios ha perpetuado su marginación. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo entre los Agua es significativamente más alta que el promedio nacional. Es cierto, al igual que también debemos mencionar aspectos como la política y lo cultural. Primero, desde la política, aunque los Agua tienen representación en diferentes organizaciones indígenas, como fue mencionada la ONIC, debido a su participación en decisiones políticas a nivel local y nacional es muy limitada, ya que sus proyectos de desarrollo de minería e infraestructura en sus territorios a menudo se implementan sin consentimiento libre, previo o informado, lo cual indirectamente está violando el Convenio 169 de la OIT y otros acuerdos internacionales. Ahora, pasando a hablar un poco más de la parte cultural, nos encontramos con su pérdida de derechos territoriales y culturales, la cual desde su presión de la cultura dominante y falta de políticas públicas para proteger su lengua y tradiciones han llevado a una pérdida de conocimientos ancestrales, las cuales indirectamente han afectado su memoria histórica, ya sea en el uso de su lenguaje aguapit, la cual es su lengua nativa y se encuentra en declive. Estas dimensiones se fuerzan mutuamente, indirectamente perpetuando su exclusión. Según lo que ustedes nos mencionan, estos aspectos refuerzan la idea de que la falta de recursos económicos limitan el acceso a educación y a la salud, lo que a su vez reduce las oportunidades de empleo y participación política de esas comunidades, y se convierte poco a poco en un ciclo interminable. También que estigmaticen a los Agua diciendo que son colaboradores de grupos armados
los hacen más vulnerables a la violencia y al desplazamiento. Y si les arrebatan sus tierras, no solo afectan su economía, sino también su identidad cultural, ya que ellos dependen de su territorio para mantener sus prácticas tradicionales. Sí, Juliana. De hecho, los Agua del resguardo de Ricaurte han denunciado en varias ocasiones la presencia de minerías ilegales en su territorio, lo que ha generado contaminación y desplazamiento. Yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad colectiva, ¿no lo creen? Como sociedad debemos preguntarnos por qué permitimos que esto siga ocurriendo. La exclusión no es un problema de ellos, es un reflejo de nuestras propias fallas como sociedad. Y es cierto, Esteban, tienes mucha razón, ya que estos problemas que actualmente vemos es algo que traemos desde antes y tenemos que buscar una forma indirectamente de cambiarlos, porque al final no seríamos mejores personas. Para empezar, Juan Esteban, ¿podrías decirnos quiénes hacen parte de esta comunidad y en qué lugar se encuentran ubicados? Con mucho gusto. La comunidad indígena Aguamayásquer es un pueblo indígena que se encuentra en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador, específicamente en la zona del resguardo indígena Agua de Ricaurte en Colombia y en la provincia de Carchi en Ecuador. Estos forman parte de la familia lingüística Barbacoa y se denominan Inca Agua, que significa gente de la montaña o gente de la selva. También hay una presencia de la comunidad Agua en el departamento de Putumayo, específicamente en territorios como Mocoa, Puerto Asis, Valle de Guasmes y demás municipios dentro de Colombia. Pude recopilar unos datos más específicos sobre la población. La comunidad Ayagomamasquer está compuesta aproximadamente de 23.000 personas distribuidas en 160 comunidades. El desplazamiento forzado ha provocado que la comunidad haya sido una de las más afectadas por el conflicto, valga la redundancia, en Colombia, con un alto número de desplazamiento interno. En el territorio, el gobierno le ha otorgado aproximadamente 239 hectáreas de tierra a 17 familias desplazadas en el departamento del Putumayo. Las condiciones de vida de la comunidad enfrentan altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, como vivienda, educación y servicios públicos. ¿Cómo llegó esa comunidad a la situación de exclusión? La comunidad Agua ha llegado a una situación de exclusión y vulnerabilidad debido a una combinación de factores históricos, sociales, económicos y políticos. Han sufrido históricamente por la colonización, la explotación de sus tierras y más recientemente por el conflicto armado en Colombia. El desplazamiento forzado, la pérdida de tierras y la violencia han fracturado su tejido social y cultural, aunque hay medidas de Ahora, después de toda la investigación que ustedes realizaron, como investigadores, ¿notaron el uso de políticas públicas que ayudan en esta comunidad? ¿Y qué falta por hacer? Sí, Juliana. Durante nuestra investigación nos hemos dado cuenta que durante los últimos años esas políticas sí se han implementado, es cierto, pero hay algunas medidas que indirectamente fallan a favor o en contra de estas. Pero una de las medidas más importantes que realmente ha apoyado con la cultura, con el pueblo indígena principalmente, ha sido el Plan de Integración de Reparación Colectiva. Este plan, según lo investigado, busca incluir mejoras en su educación y salud. Sin embargo, estas políticas normalmente suelen ser insuficientes, debido a que no siempre llegan a todas las comunidades, ya que mayormente se encuentran lejos de los sitios de operación, por lo cual se busca focalizar y enfatizar en un mayor compromiso por parte del Estado. Así es, Juanes. Primero, es crucial realizar un análisis entre las regiones. Así es, Juanes. Primero, es crucial realizar análisis regionales y buscar estadísticas detalladas para poder entender las necesidades específicas de la comunidad. Segundo, se debe implementar políticas públicas que aborden la pobreza multidimensional, como programas de desarrollo rural y acceso a la educación y salud. Y finalmente, es esencial garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones.
Yo creo que es fundamental que las políticas no solo sean diseñadas desde arriba, desde el gobierno, sino que incluyan la voz de la comunidad, ya que ellos son los que mejor conocen sus necesidades y cómo resolverlas. Como ciudadanos tenemos un papel importante en exigir que estas políticas se implementen de manera efectiva. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo esta comunidad sufre. En Colombia tenemos diferentes índices de medición para determinar la situación actual de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se refleja la situación de los agua en índices de medición como lo son el índice de la pobreza multidimensional, o el IPM, o el índice de desarrollo humano, IDH? Bueno, en base a lo que tú nos dices, compañera Esteban, lamentablemente los índices nacionales suelen ser insuficientes para captar la realidad de las comunidades como los agua. Es cierto que el IPM y el IDH son herramientas útiles, pero no siempre desagregan los datos por comunidades indígenas o zonas rurales específicas, por lo cual esto hace que las necesidades de los agua queden invisibilizadas a estadísticas nacionales, ya que al juntar estos diferentes datos recolectados a partir de estos índices, indirectamente no se tiene en cuenta si realmente son de esta comunidad o son de otras. Miguel, ¿nos podrías mencionar qué otros indicadores pueden ser utilizados para medir las condiciones en las que se encuentran los agua? Por supuesto que sí. Además del IPM y el IDH, sería muy importante considerar indicadores como el índice de desigualdad de género, IDG, y el índice de calidad de vida, ICB. También es crucial incluir indicadores culturales como la pérdida de lenguas indígenas o la degradación de territorios sagrados y pérdida de reliquias antiguas, que no suele ser considerada en las mediciones tradicionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o mejor dicho el ACNUR, ha documentado el desplazamiento y las condiciones de vida de la comunidad Aguamay-Esquer. También ha mencionado que en 2011 la Corte Constitucional de Colombia ordenó las medidas culturales para proteger al pueblo de la comunidad indígena Agua. También tenemos la Unidad para las Víctimas. Esta busca trabajar en la reparación y reubicación de las comunidades indígenas y en este caso incluye su infraestructura, ya sean restaurantes, escuelas o diferentes viviendas las cuales traigan un valor dentro de su cultura. Dentro de este plan, por así decirlo, se ha implementado otro plan, el cual tiene como nombre Plan Integral de Reparación Colectiva, la cual incluye 14 medidas de reparación para la dotación de elementos deportivos, mejoras en instituciones educativas y la dotación de maquinaria para la planta de procesamiento de alimentos. A partir de esto, indirectamente, ha apoyado mucho a las comunidades, además de haber entregado restaurantes escolares para mejorar sus condiciones, principalmente a los niños de indígenas agua y pastos. A partir de esto tenemos otro, el cual se llama Unidad Indígena del Pueblo Agua o UNIPA. Esta organización principalmente busca luchar por su reconocimiento y fortalecimiento del pueblo indígena, el cual registra información sobre los resguardos indígenas y su constitución, indirectamente y prácticamente siendo un salvador para estos. Es preocupante cómo los índices nacionales no logran captar la complejidad de la exclusión que enfrentan las comunidades como los agua, y que a pesar de que Colombia cuente con tantos recursos de recolección de datos, estos no alcancen a las comunidades indígenas. Esto limita la capacidad del Estado para diseñar políticas efectivas y a la vez hacen que estas comunidades sean más invisibles para nosotros como sociedad. Sí, y creo que esto refleja la falta de voluntad política para abordar las necesidades de las comunidades indígenas. Si no medimos bien el problema, difícilmente podremos resolverlo. Estoy completamente de acuerdo, ya que si no buscamos una forma de que desde la parte política generemos un cambio,
Para nuestra sociedad, indirectamente, estos problemas y estos desplazamientos forzados que vemos por parte de las comunidades indígenas no van a ser resueltos, y en lugar de apoyarnos, vamos a dividirnos más como país. Para empezar, Juan Esteban, ¿podrías decirnos quiénes hacen parte de esta comunidad y en qué lugar se encuentran ubicados? Con mucho gusto. La comunidad indígena Aguamayasquer es un pueblo indígena que se encuentra en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador, específicamente en la zona del resguardo indígena Agua de Ricaurte en Colombia y en la provincia de Carchi en Ecuador. Estos forman parte de la familia lingüística Barbacoa y se denominan Inca Agua, que significa gente de la montaña o gente de la selva. También hay una presencia de la comunidad Agua en el departamento de Putumayo, específicamente en territorios como Mocoa, Puerto Asis, Valle de Guasmes y demás municipios dentro de Colombia. ¿Puede recopilar unos datos más específicos sobre la población? Es cierto, Esteban. Es cierto. Lo que tú dices indirectamente, de cierta forma, afecta a nuestra sociedad. El gobierno puede, digamos, decir que sí ha buscado una solución, entre muchas comillas, a esta problemática problemática no, a estos grupos de desplazados indígenas, porque no solamente de la comunidad Agua, sino que son muchas otras comunidades que han sido afectadas, pero digamos que la principal razón es el conflicto armado. Es cierto que el conflicto armado desde el inicio, desde que empezó, ha sido una parte fundamental en la historia de nuestro país, la cual, a partir de esta problemática, a partir de la aparición de los grupos armados, las comunidades indígenas han sido poco a poco desplazadas. Y el gobierno, pues sí, las reubica, y podríamos decir que hace algo dentro de lo que podemos ver a partir de los medios, pero esto prácticamente no es una solución. Yo no digo que lo esté afectando indirectamente, es de manera directa. La sociedad, incluso el gobierno mismo, llega a quejarse cuando estos mismos indígenas entran en paro. Han visto necesidades insatisfechas y falta de cumplimiento de términos que los llevan a tomar acciones más contundentes, digámoslo así. Manifestarse de manera física, incluso como se llegó a ver en el tema del paro, que puso en estado de alerta a todo el territorio en general. Pero aún así, viendo esa situación, ¿crees que el gobierno sí está haciendo algo de verdad? ¿O ustedes qué opinan? A partir de tu pregunta, el gobierno, con el pesar del tiempo, ha dejado a la comunidad de lado dentro de sus proyectos, siendo el número de desplazados de la comunidad Agua, el cual ha superado más de los 7 millones de desplazados a lo largo de los años. A continuación, les vamos a mostrar un video en el cual buscamos mostrar cómo vive la comunidad Agua actualmente. Acá en el departamento del Putumayo vivimos hartos sufriendo en territorio, y ese es duro para nosotros, sin poder preparar alimento para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces eso nos ha traído bastante a nosotros dolor en el alma. ¿Qué necesitamos, pueblo indígena? No solo el territorio, las viviendas, energía, el agua, proyectos productivos para poder sembrar. Pero yo creo que el gobierno ha sido muy descuidado con nosotros. Ha sido duro para nosotros aquí. Días comimos, días pasamos con un cafecito.
Muchas veces el lenguaje por temor, por miedo o por una forma de otra opción no lo pronuncian en otro territorio donde se desplazaron. Esa relación de cultura, de usos y costumbres, de respeto, de rituales, también por discriminación en lo urbano o en otros espacios territoriales, pues usualmente empiezan a desaparecer, a desgrasar. Lo mismo las abuelas, no quieren saber ni volver. Dicen así, prefiero morir acá, pero no me obliga a volver. No podemos olvidar. Y eso a mis hijos, todo lo que es aquí, lo que es la música tradicional, yo tengo que recuperar nuestro cabildo, dar a conocer a nuestro cabildo, hacer, enseñar. Y así tenemos que mantener unidos. Dino, comenzando en la cuenca del Alto Río Telembí, Colombia, y se extiende hasta la parte norte del Ecuador. En Esmeraldas, parte de esta nacionalidad se ubica en la parroquia Alto Tambo del Cantón San Lorenzo. Los Aguá cuentan con aproximadamente 13.000 habitantes, de los cuales alrededor de 3.082 se encuentran en el Ecuador. Su idioma es el aguapit, que para su nacionalidad significa gente de montaña. Por décadas estuvieron invisibilizados del desarrollo provincial. Carecían de educación, vivienda, servicios básicos y vialidad. Esto retrasó su evolución y los mantuvo sumidos en el olvido. El interés de reivindicar a etnias históricamente relegadas llevó a la prefectura de Esmeraldas a tender vías que los comunique con el desarrollo. Es así que se inició la construcción de una vía de 16 kilómetros que inicia en la E10 y continúa hacia Palo Amarillo. Su destino es llegar a la comunidad Nueva Unión en el borde del río Mira. Tenemos toda la decisión de seguirla respaldando, de seguir trabajando. Hoy hemos hecho un inicio. En el mes de octubre aspiramos, si Dios nos permite, seguir con la máquina limpiando, cuneteando. Por eso estamos metidos, y créanlo, a mis compañeros Aguá de aquí de la zona de Palo Amarillo de la Unión, cuentan con Lucía, cuentan con su autoridad, cuentan con el compañero Salto para seguir avanzando en la vía. La intervención tiene dificultades. La zona es pantanosa y no resiste el material base. Por esta razón, nativos contribuyen en el empalizado de la carretera. La misma que entramos llega a tener hasta 150 centímetros de relleno. Bueno, nosotros a través de reuniones realizamos cada 15 días o cuando es necesario lo hacemos más pronto. Y ahí organizamos y decidimos todas las personas a venir a trabajar. Nosotros primero organizamos para salir el empalizado, ¿no? Porque dése cuenta, sola la máquina no hace nada. Entonces nosotros, más que todo, metemos hombro para que avance, no se acabe mucho el material en esos fangos. Las jornadas de trabajo son arduas. El objetivo... Gracias a ambos por esta conversación tan enriquecedora. La situación de la comunidad Aguamayásker es un recordatorio de que aún hay mucho por hacer para construir una sociedad más justa e inclusiva. Así es, esperamos que este podcast haya sido de ayuda para poder visualizar su lucha y a generar conciencia sobre la importancia de apoyar las comunidades indígenas. Los invito a reflexionar y a ponerse en los zapatos de estas personas que tanto luchan diariamente por un reconocimiento más justo. Es cierto, muchas gracias a todos ustedes oyentes por habernos apoyado y haber escuchado la realidad de estas comunidades indígenas. Esperamos que realmente a futuro esto sea de importancia y que sea una parte fundamental como sociedad y evitemos la pérdida de nuestra cultura y demás raíces indígenas que nos acompañan hoy en día. Esperemos que a partir de este podcast se desarrolle la comunidad y sea un bienestar para todos
y para todas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y sintonicen a nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.